Nancy Ortuño, viceministra de Educación Media, Media General, Media Técnica y de la Población de Jóvenes, Adultas y Adultos. Les saludo pues dándole la bienvenida a todas y todos a este nuevo año escolar 2023-2024 y por supuesto a todo este plan de formación docente que el Ministerio del Poder Popular para la Educación ha diseñado con mucho entusiasmo, con mucha alegría, con mucho sentimiento científico a cada una de las y los docentes que nos acompañan durante todo este año escolar. Nosotros hoy le queremos hablar las partes de los desafíos que nos hemos planteado en la educación, como es el plan de expansión de educación técnica, desde la gestión curricular y por supuesto desde las potencialidades creativas que nosotros vamos a desarrollar. Ha sido un reto para nosotros expandir las escuelas técnicas, como ya ha sido anunciado, de 292 escuelas a 2.000 instituciones educativas que administrarán la educación técnica. Pero ¿qué debemos hacer y cómo nos vamos a formar y qué diferentes estrategias debemos utilizar, sobre todo en aquellas instituciones educativas que van a iniciar este proceso del cual ya venimos debatiendo? Ya son 2 años de trabajo debatiendo, construyendo, generando en conjunto las diferentes referentes teóricos y estrategias para avanzar en este reto tan importante. Aún así, nosotros hemos generado un plan de formación, un plan de acompañamiento desde el Ministerio para que sea exitosa cada uno de los pasos que ustedes vayan a realizar en este plan de expansión de educación técnica. En función de ello, es importante que vayamos comprendiendo, vayamos asumiendo que este plan de expansión ya se había visionado en el Plan Bicentenario Victoria Segura, que es el plan estratégico del Ministerio de Educación. Es allí pues que damos respuesta con esta idea de expansión o este desarrollo de expansión de las escuelas técnicas al cuarto vértice de este plan estratégico que es Patria Potencia, la escuela pilar para el desarrollo nacional. Entonces, nosotros vamos a generar pues una serie de orientaciones que le van a permitir de manera asertiva ir acercándose a los diferentes planes de estudio. Estos nuevos planes de estudio, esta gestión curricular, derivan 9 especialidades, de las cuales algunas ya conocidas y otras que se van asomando de acuerdo a la agenda económica bolivariana, y esas nuevas especialidades se concretan en 4 menciones según la especialidad que allí tenemos, que vamos a ver más adelante. Y algunas de las menciones específicamente en el área de agropecuaria vamos a tener opciones, es decir, que vamos a ir hacia lo más específico que demanda esa especialidad y esas menciones. Planes de estudio se desarrollan a través de un currículo integrado y actualizado. Quiere decir que es un currículo integrado tal como lo ha determinado la educación bolivariana y el modelo robinsoniano, y por supuesto actualizado porque tiene que ver con la propuesta de desarrollo económico que tiene la patria en este momento determinado. Partimos por supuesto de las potencialidades humanas. Si una característica ha tenido el currículum que desarrollamos en Venezuela es que está centrado en el individuo, es decir, en nuestros estudiantes, en nuestro personal docente y por supuesto con todo el enfoque curricular que ya hemos venido debatiendo durante muchísimos años. Entonces está la potencialidad humana como primera esencia y por supuesto la formación de una ciudadanía protagónica, es decir, esta educación técnica busca que cada uno de ustedes participe, que cada uno de ustedes propongan desde su territorio y vayan desarrollando de manera crítica y consciente la vinculación permanente del estudio y el trabajo y cómo se va concretando en cada territorio, en cada espacio. Por supuesto, este tipo de planes de estudios que venimos a mostrarle y que vamos a generar a través de las diferentes espacios para debatir, incentivan la investigación. Esta investigación, que es una investigación que permite la acción participativa de todas y todas en los proyectos socioproductivos que deben tener cada uno de las escuelas técnicas. Estos proyectos socioproductivos, por supuesto, con los avances tecnológicos que demandan cada una de las menciones que nosotros estamos desarrollando. Por supuesto, allí la inventiva y la innovación en las áreas tecnológicas de producción. Esto quiere decir que venimos años haciendo nuevas tecnologías para dar respuesta a lo que requieren nuestros talleres y laboratorios, inventiva y tecnología diseñada por nuestros docentes, diseñada y propuesta por nuestros estudiantes, sobre todo los de los últimos años de la educación técnica. Es decir, que aquí seguimos promoviendo esa creatividad y esa
posibilidad de crear nuevas tecnologías y nuevos modos de producción que liberen, por supuesto, al pueblo en cada uno de sus espacios. Estos planes de estudio y todo este proceso curricular altamente vinculado con los motores de desarrollo productivo que promueven, por supuesto, nuevas iniciativas económicas que responden al plan de la patria y a todos los objetivos que nos hemos planteado para declararnos como país soberano en cada una de las ciencias, la tecnología, la alimentación, el turismo, en cada uno de los espacios que así requiere el país. Con estos motores de desarrollo productivo que dan respuesta a las problemáticas locales. Aquí lo interesante o uno de los aspectos interesantes es que iniciamos desde lo local, dar respuesta a la localidad, a los intereses de la localidad, es decir, la pertinencia de estos planes de estudio van a permitir fortalecer a los territorios según su potencialidad. Entonces, con la potencialidad del territorio y el desarrollo de la potencialidad humana, nosotros vamos avanzando, por supuesto, en generar una educación técnica con pertinencia y en correspondencia a lo que demanda cada territorio, por supuesto, cada comunidad y en general la patria. En este 4 vértice, Patria Potencia, la escuela como pilar para el desarrollo nacional, como les había planteado, hay 9 especialidades, que aquí la colocamos, que son agropecuaria, industrial, hidrocarburos, salud, transporte multimodal, economía social, arte, prevención ciudadana y educación física. Cada una de estas con sus menciones y opciones y cada uno con un plan de estudio coherente con las diferentes áreas de formación, con elementos comunes, con la educación general, con elementos comunes con la educación técnica y por supuesto con las especificidades que demanda cada mención y cada opción. Les adelantaba un poco que en algunas partes como ciencias agrícolas tenemos un elemento curricular que son las opciones en los planes de estudio. ¿Qué quiere decir? Que el estudiante de ciencias agrícolas se forma en todos los elementos generales de la agricultura, pero se especializa en algodón, en arroz, en cacao, en café, en soya, que son algunos de los elementos que requieren algunos estados, algunos territorios de acuerdo a su potencialidad. ¿De dónde nacen estas propuestas? Del mismo territorio. El mismo territorio dice, avancemos en las ciencias agrícolas, pero necesitamos ser más específicos y profesionalizar nuestras y nuestros estudiantes del área de ciencias agrícolas en tal opción, tal como cacao y la que hemos venido nombrando. Hidrocarburos, que antes era una mención, ahora pasa a ser una especialidad por la potencialidad que se viene desarrollando en cada uno de los territorios en estos elementos. Y así, cada una de las especialidades ustedes van a tener durante este plan de formación que vamos a desarrollar, van a tener la oportunidad de acercarse y ver cada uno de los planes de estudio, debatir, implementar en las escuelas que ustedes mismos han venido seleccionando y por supuesto entregar alguna idea o algún elemento que consideren que debemos mejorar en toda esta trayectoria curricular que iniciamos este año escolar. Para nosotros es importante que cuando se hace este planteamiento colocar algunos elementos o algunos actores que son necesarios para el desarrollo de este plan. Como ya lo decía, este es un currículum profundamente humanista, se centra en lo humano, que son nuestros estudiantes y nuestros docentes. Allí es cuando nos planteamos como ministerio, ¿qué hacer para hacer en esta avanzada de este reto curricular tan importante y tan desafiante para todas y todos en el sector educativo? Pues tomamos el vértice número 10 e iniciamos diferentes procesos para hacer un desarrollo docente en el marco de la calidad educativa, como lo plantea este vértice. En función de ello, desarrollamos conjuntamente con la UNED un diplomado que hoy con alegría podemos decir que se han inscrito más de 2.000 personas e invitamos a que se sigan inscribiendo, donde iniciamos un diplomado específicamente para la gestión curricular en la educación técnica y profesional. Esto va básicamente dirigido a todos los profesores que tienen funciones directivas en las escuelas técnicas, en las instituciones educativas, que van a asumir nuevas menciones o que van a asumir por primera vez alguna especialidad y por supuesto está bajo el enfoque de la pedagogía crítica, la pedagogía productiva con una visión de inventiva, como ya lo hemos hablado, con una perspectiva democrática, participativa, humanista, donde consideramos que aquí lo importante es despertar la conciencia para que cada escuela técnica y cada institución administre la especialidad o mención que tiene correspondencia con su territorio. Este diplomado tiene su tiempo específico con una universidad de prestigio para nosotros, como es la Universidad del Magisterio, y desarrollado también a
través de los CLIF y de profesionales que vienen trabajando en cada entidad de nuestro país lo que es la educación técnica, es decir, especialistas con conocimiento académico, pero también con una práctica pedagógica en las diferentes escuelas técnicas. Para aquellos que ya tienen algún recorrido en educación técnica, que tienen alguna formación, también estamos realizando un plan de expansión en la gestión curricular y productiva. Se va a desarrollar tanto el diplomado como este plan de formación durante todo el año escolar. Creemos profundamente en la formación permanente, en el debate, en el encuentro. Entonces, le invitamos a todas y todos para poder avanzar en este abreboca que hoy le estamos presentando, que busquemos espacios de formación como son el diplomado o esos encuentros en nuestros colectivos de formación institucional a través del plan de expansión para media técnica. Hablamos específicamente durante todo este plan de formación de gestión curricular y productiva. ¿Por qué? Porque creemos profundamente que estamos con el currículum propio, con el currículum nuestro, lo que estamos acercando son nuevos planes de estudio y generamos allí estrategias para hacer una gestión curricular que permita avanzar todas esas estrategias que durante mucho tiempo ustedes vienen desarrollando en la educación técnica, pero los que la vienen desarrollando ponerla al servicio de quienes se suman. Y la gestión productiva, porque vamos a avanzar en algunos elementos de formación que le van a permitir a ustedes generar en esos espacios productivos, gestionar recursos, gestionar algún tipo de articulaciones y hacer articulaciones estratégicas que le permitan avanzar en lo productivo, que es otra característica de la educación técnica. Acá le presento un poco lo que es el diplomado a desarrollar por la UNED, los tiempos, las unidades curriculares y lo que hemos venido trabajando. Por supuesto, estas unidades curriculares primero es la formación sociocrítica para la descolonización. Nosotros necesitamos tributar a una agenda económica que desarrolle lo propio, con visión de lo propio y no con lo impuesto o lo que demanda el capitalismo que nosotros debemos ir produciendo. En esta descolonización del pensamiento, la visión crítica hacia la educación técnica profesional nos va a permitir a nosotros avanzar en los diferentes elementos. Eso obviamente ya lo hemos venido hablando en diferentes acciones, que este es un enfoque sociocrítico que nos permite acercarnos y escuchar también lo que ustedes pueden ir proponiendo en esta formación. Luego tenemos la escuela técnica productiva, no solamente la escuela técnica que desarrolla un currículo, sino una escuela que desarrolla posibilidades creativas para la producción y se inserta en todo el sector productivo de la localidad. Allí vamos a profundizar lo que son las unidades politécnicas territoriales, Alistoburis Turis, que van a permitir la organización de diferentes sectores de las escuelas técnicas para producir, para poder apoyar a las escuelas vecinas con la producción que se dé y, por supuesto, poder presentar algún servicio a las comunidades con lo que nosotros tenemos. Ya tenemos algunas experiencias de escuelas que están colocando proteínas para el programa de alimentación escolar, para ella misma y para escuelas vecinas, pero que también están entregando o colocando al servicio de la comunidad algún tipo de proteína. Eso se reinvierte en los mismos proyectos productivos, en la misma unidad de producción y ahí se hace el ciclo productivo que es liberador, en este caso, para los temas de la agropecuaria, pero ya tenemos escuelas industriales que ya a través de la UPETAE han venido desarrollando elementos que permiten ser soberanos en la producción. Así que invitamos a todas y todos a profundizar en la resolución y en los diferentes módulos que vamos a hablar sobre este tema tan importante para que nos organicemos. Un pueblo organizado, con conocimiento técnico, científico, va a dar respuesta a todo lo que viene demandando la patria y eso es lo que nuestros muchachos también tienen que aprender a organizarse, a organizarse para lo económico, a organizarse para lo productivo y entenderse como los primeros profesionales de la República que da a través de la educación técnica para dar respuesta a todas estas necesidades que pueden ser individuales, colectivas y por supuesto para la patria que pueden tener nuestras y nuestros estudiantes. Y luego la gestión territorial es otro de los módulos que venimos trabajando porque tiene que ver con la gestión escolar, con la organización escolar y cómo nos gestionamos en el territorio, es decir, todos aquellos procesos de evaluación educativa que den respuesta a
al territorio para nosotros seguir allí. Los invito pues a seguir en todos estos programas. Quiero cerrar con un pensamiento de nuestro Samuel Robinson, Simón Rodríguez, maestro pues de lo que es la educación para el trabajo, la educación en el trabajo, la educación por el trabajo, que nos ha dado diferentes elementos filosóficos donde nosotros nos venimos fundamentando todo este proceso. Adquirir virtudes sociales significa moderar con el amor propio, en una conjugación inseparable de sentir y pensar. Sobre el suelo moral de la máxima, piensa en todos para que todos piensen en ti, que persigue simultáneamente el beneficio de toda la sociedad y cada individuo. Cerrando así pues e invitándole a que asistan y participen activamente en todo el plan de formación y por supuesto aquel que viene demandando y vamos a ir colocando en el servicio de la educación técnica profesional de Venezuela. Saludamos a los maestros y maestras que se incorporan a este plan de formación, que ya constituye una tradición en relación al inicio de nuestro año escolar. El Ministerio de Educación ha organizado este espacio para que reflexionemos alrededor de nuestros desarrollos pedagógicos y por supuesto nuestra actualización en las distintas áreas del conocimiento que forman parte de nuestras definiciones curriculares. Hoy conversaremos un poquito sobre la lectura y la escritura y las estrategias fundamentales, las estrategias generales que nos permitirán un desarrollo pedagógico adecuado alrededor de estas dos habilidades lingüísticas que, como ustedes saben, constituyen parte de lo que se ha denominado las competencias lingüísticas humanas. La lectura y la escritura, acompañada, por supuesto, del hablar y el escuchar, como elementos fundamentales que nos permiten, primero, fortalecer los procesos de socialización, pero además, y quizás lo más importante, desarrollar el pensamiento. Muchos autores, muchos investigadores, Peirce, Chomsky, entre otros lingüistas importantes en el mundo, han resaltado la importancia de estas 4 habilidades lingüísticas como elementos claves para el desarrollo del pensamiento. Entonces quisiéramos enfatizar que hablar de la lectura y la escritura en el contexto escolar está siempre acompañado de una reflexión en torno a cómo podemos mejorar y desarrollar más adecuadamente el pensamiento de nuestros niños y niñas y por supuesto de nuestros jóvenes y adultos que participan de las acciones de lectura y escritura. Vamos a tener claro que estas actividades vinculadas con la lectura y la escritura van a estar directamente asociadas a 3 procesos indispensables. Hoy iniciamos este encuentro conversando alrededor de los procesos de lectura y escritura y de sus estrategias para el fortalecimiento. Tenemos que resaltar la importancia del proceso de lectura y escritura como parte de las habilidades lingüísticas de los niños, las niñas, los adultos en general, porque constituyen quizás la base fundamental, tal como lo ha planteado Chomsky o el mismo Peirce, para el desarrollo del pensamiento, es decir, cuando hablamos, escuchamos, leemos y escribimos, estamos operando y estamos poniendo en funcionamiento un conjunto de estrategias que nos permiten el desarrollo de la inteligencia y, por supuesto, también constituyen las herramientas básicas para la estructura de la socialización en tanto nos permiten profundizar los procesos de comunicación. En relación al primer aspecto, es decir, cómo desarrollamos el pensamiento, tenemos que enfatizar que el proceso de lectura y escritura trabaja sobre 3 cosas fundamentales. 1, la decodificación, es decir, el aprendizaje asociado a la alfabetización y a la posibilidad de descubrir y compartir los signos de nuestra habla escrita, ¿verdad? De nuestra escritura en general, de nuestros idiomas, de nuestros lenguajes. En segundo término, nuestras capacidades para interpretar lo leído, que por supuesto va a ser, digamos, un aspecto indispensable para plantearnos nuevos retos en torno a lo que dicen otros y cómo eso que dicen otros repercute directamente en nuestra propia realidad y en nuestros propios deseos, intereses y preocupaciones.
Y en tercer lugar, quizás un aspecto que va a ser vital, lo plantea Freire como uno de los elementos fundamentales para el desarrollo de la lectura y la escritura, es la capacidad que podemos desarrollar los humanos para resignificar lo leído, para reescribir en función de la lectura y, por supuesto, generar nuevas textualidades, nuevos textos en relación a lo experimentado en la vida cotidiana, pero también en relación a lo decodificado y a lo interpretado a partir de las ideas de otros y otras que han sido compartidas a través de la lengua escrita. Pensar en cómo desde nuestros propios desarrollos pedagógicos podemos fortalecer estos procesos que hemos planteado está directamente asociado al análisis de cuáles son las cualidades que debe un maestro considerar a la hora de plantearse, digamos, procesos para mejorar y fortalecer el proceso de lectura y escritura. El primer elemento es conocer cuál es el nivel de lectura de nuestros estudiantes, es decir, dónde están ubicados en términos de sus propios desarrollos. Y en un segundo aspecto que va a ser un aspecto central porque está asociado directamente al propio desarrollo sociocultural de las comunidades, cuál es la experiencia lectora de los niños, las niñas y los jóvenes que están bajo nuestras responsabilidades. Ambos elementos constituyen aspectos centrales a la hora de planificar el proceso de leer y escribir en nuestras aulas. Por último, por supuesto, y quizás uno de los más importantes, cuáles son las motivaciones, los intereses que tienen nuestras propias comunidades lectoras formadas por estudiantes alrededor de las temáticas que les pueden llamar la atención para fortalecer ese proceso de lectura, más allá, sin por supuesto desdecirlo, más allá de las lecturas académicamente obligatorias que tenemos en todos nuestros currículos. En relación al desarrollo pedagógico de estas habilidades que hemos mencionado y que vamos a centrar justamente en la lectura y la escritura, tendríamos que identificar que hay unas cualidades, unos elementos que van a ser básicos a la hora de organizar estos procesos en el aula. Primero, identificar cuál es el nivel de lectura que tienen nuestros niños y nuestras niñas, nuestros jóvenes, es decir, ya han aprendido a decodificar completamente la lengua, a decodificar las normas asociadas a la ortografía, asociada a los signos de puntuación, etcétera. Es decir, identificar dónde están esos niños y esas niñas y a plantearnos cuál ha sido la experiencia lectora de ellos, es decir, hasta dónde han tenido contacto con la lengua escrita, qué han leído, qué les gusta, porque quizás el tercer aspecto, que es el más importante de todo, estará asociado a las motivaciones, a las expectativas y a los intereses que los niños y las niñas tienen alrededor del texto escrito y pudiéramos pensar que alrededor de cualquier tema. Aquí queremos hacer énfasis en algo que ha planteado Roth, que es muy significativo, que es que lo importante en un proceso de fortalecimiento de la lectura y la escritura son los lectores, no los libros. Es decir, conocer a los niños y niñas y sus expectativas alrededor de la lengua van a ser el aspecto fundamental para iniciar este proceso de fortalecimiento. Se hace necesario identificar también cuáles son los distintos niveles de lectura que queremos ir fortaleciendo. Nosotros debemos identificar que hay un primer nivel de lectura que se denomina nivel literal, que es sencillamente cuando un sujeto logra decodificar la lengua escrita. Es decir, puede leer, va a tener distintos niveles de lectura, puede ser que esté silábico todavía, puede ser que ya decodifique completo las palabras, pero su capacidad de interpretación del texto va a estar, digamos, todavía no suficientemente desarrollada. Una vez que los individuos, digamos, transitamos el nivel de lectura literal, pasamos, si hemos sido estimulados adecuadamente, si nuestra maestra ha fortalecido esos procesos o si en nuestras propias comunidades hay una experiencia lectora positiva, vamos a pasar a un siguiente nivel muy importante y aquí queremos hacer énfasis para los maestros y las maestras, que es el nivel inferencial. Es decir, no necesariamente un sujeto tiene que decodificar palabra por palabra para poder
comprender un texto. Aquí podemos derivar muchísimas cosas, por ejemplo, alrededor de la lectura, lo que se denomina la lectura en contexto. El niño puede incluso inferir antes de completar la lectura acerca de qué va ese texto que le hemos colocado en sus manos. Puede ser a través de incluso el título del material o de los primeros párrafos. Es decir, es una capacidad de vincularnos al texto escrito y empezar a interactuar con él a partir del propio desarrollo de nuestro pensamiento. Eso es muy importante que lo hagamos con los niños y las niñas, porque es la etapa, digamos, previa, la etapa, digamos, que nos permite conectar esa lectura literal con el nivel 3 de lectura, que es quizás la meta que nos hemos planteado en Venezuela, lograr muy rápidamente en nuestros niños y niñas, que es la lectura crítica. ¿Qué elementos caracterizan a un lector crítico? Bueno, lo primero es que ese lector puede transferir lo que ha leído a su propia realidad, es decir, puede comparar, puede opinar, puede valorar ese texto en función de su propia experiencia, puede sintetizar, puede elaborar esquemas que traduzcan ese texto escrito. Para ello podemos utilizar algunas cosas que, bueno, pueden ser los mapas, pueden ser los esquemas tradicionales, es decir, todas las capacidades de análisis y de síntesis de texto que tenemos disponible y que ustedes conocen muy bien. Pero además, y lo más importante, es que un lector crítico puede alcanzar un nivel de reescritura del texto leído. Es decir, una vez leído, yo estoy en capacidad de opinar alrededor de ese texto, de plantearme nuevos elementos alrededor de ese texto. Puedo ser, por ejemplo, utilizar el personaje y construir un texto distinto. Puedo desarrollar un ensayo alrededor de las ideas que en el texto están expresadas. Es decir, puedo resignificar lo que he leído. Esa es nuestra meta fundamental en este proceso que iniciamos de fortalecimiento de la lectura y la escritura en nuestras aulas. Conducir a nuestros niños desde la lectura literal hasta la lectura crítica. Todos los sujetos, independientemente de nuestra edad, porque pudiéramos pensar que la lectura crítica solamente está ubicada en los adultos, no es un problema evolutivo, es un problema de la experiencia lectora que tenemos y de lo que hacemos con los textos leídos. Entonces, los invitamos a todos a hacer actividades, por supuesto, de decodificación. Toda nuestra función como alfabetizadores está directamente asociado a ese nivel de lectura, pero también, y es muy importante, conducir a nuestros niños tanto al nivel inferencial como al nivel de lectura crítica, que es una de las cosas que más nos compromete y que va a garantizar que no seamos solo consumidores de libros, sino que seamos productores y socializadores de ideas, y de ideas importantes, de ideas para construir un nuevo conocimiento y compartirlo en nuestras comunidades. Vamos a compartir algunas estrategias específicas para este proceso de fortalecimiento y alcanzar los niveles de desarrollo que hemos indicado anteriormente. Bueno, una poderosa herramienta que tiene un maestro y una maestra para el fortalecimiento del proceso de lectura y la escritura, una vez leído el texto, es una acción que conocemos muy bien, que es hacer preguntas. Hacer preguntas alrededor del texto, pero que vayan más allá de la decodificación del mismo. Es decir, no solamente nos podemos quedar con niveles de interrogantes alrededor de cuáles son los personajes o cuál es el ambiente. Debemos conducir a los niños a pensar, bueno, cosas como ¿qué hubieras hecho tú si fueses el personaje tal? ¿Qué otro final le pudiéramos dar a este texto si fuese un texto narrativo? Pero también otra pregunta sería, ¿qué opinas sobre lo que has leído, sobre lo que has comentado a través de una investigación vinculada al texto escrito? Es decir, el desarrollo de la pregunta divergente es fundamental para el desarrollo de los niveles de lectura. Por supuesto, los procesos de indagación que generalmente están asociados al propio desarrollo de la pedagogía de proyectos, debe conducir al niño también a una interacción permanente con textos escritos, que pueden ser a través de los libros, digamos, formales, o también a través de los libros digitales o las páginas web, para la búsqueda de información. Y ahí entonces nuestra estrategia
estará más asociada a la valoración y a la evaluación que los propios niños hagan de esa diversidad de textos. Es decir, les gustó la información que compartimos a través de este libro, o qué les pareció la página web que consultaron, o qué tipo también de hipertextos, ahora que tenemos disponibles las tecnologías de la información y la comunicación, qué tipos de hipertextos pudieron tener, digamos, contacto con él, les gustaron las imágenes, los sonidos, porque leer, además de decodificar el texto escrito, también tiene que ver con comprender algunos elementos vinculados a los sonidos, a las imágenes, y por supuesto a todo lo multimediático que supone el intercambio con nuevas tecnologías. Hemos mencionado también anteriormente la importancia de fomentar la inferencia una vez que hemos tenido contacto con el texto, es decir, no esperar el final para que los niños piensen qué puede pasar, cómo termina este texto, sino ir permanentemente trabajando con ellos la inferencia, porque constituye una acción muy importante para el desarrollo del pensamiento. Y por supuesto también como actividades importantes para el fortalecimiento de la lectura y la escritura es trabajar con otros formatos, es decir, reescribir lo leído, tanto en términos de acción, por ejemplo, corpórea, como puede ser una acción teatral, como la utilización de los formatos que nos pone a disposición las nuevas tecnologías, es decir, hacer un video en función del texto leído, grabar un podcast en función del texto leído, desarrollar una infografía alrededor del texto leído, van a ser competencias importantes para el fortalecimiento de estos dos procesos. Esto no significa, porque tenemos que ser enfáticos, en que necesitamos del recurso tecnológico para poder desarrollar el fortalecimiento de la lectura y la escritura. Nosotros tenemos disponible papel, pizarrones, es decir, pisos y tizas para poder procesar la información y hacer que un tercero, pueda leer lo que nosotros comprendimos de un texto, pueda mirar los dibujos que hicimos alrededor de un texto, es decir, podemos socializar una vez leído un material independientemente de los recursos que tengan disponibles en las escuelas. Esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque leer efectivamente es también construir comunidades lectoras. Y aquí también vamos a ser enfáticos. La lectura individual no es la única estrategia que debemos desarrollar para este fortalecimiento. Podemos hacer lectura en pares, podemos compartir entre todos un mismo texto y por supuesto luego compartir nuestras opiniones alrededor del mismo. Esto va a ser fundamental porque de lo que se trata es, como lo he dicho antes, constituirnos en una gran comunidad de lectores venezolanos y venezolanas. Hacia ahí debe ir nuestro proceso en la escuela en general, por supuesto. Bueno, por último, tenemos que decir que cuáles son las potencialidades que queremos alcanzar. Bueno, lo primero es que una vez leído un texto, nosotros logremos problematizar ese texto, es decir, pensar qué tiene que ver ese texto conmigo, con mi comunidad, qué puedo hacer con la información que obtuve. Eso va a ser indispensable para concluir ese proceso. Un siguiente término y una siguiente potencialidad es desarrollar el disfrute alrededor del texto, es decir, desarrollar nuestra propia sensibilidad poética, nuestra propia sensibilidad narrativa en función de lo que hemos leído. Y por supuesto pensar siempre si nos gustó o no nos gustó. Y por último, desarrollar nuestra capacidad de análisis y de síntesis y por supuesto de comparar alrededor del texto que hemos leído. Bueno, compañeros y compañeras, estamos siempre a disposición para ustedes y este material estará disponible a través de un link que estamos haciendo circular en este momento para que ustedes puedan leer el material que hemos preparado, criticarlo y por supuesto construir seguramente otro texto en función de lo que hemos hablado hoy.
Bueno, bienvenido nuevamente a esta jornada de formación con nuestras maestras y maestros. Desde la Dirección General de Educación Primaria le damos un cálido saludo desde el respeto y desde el impulso por fortalecer la educación en nuestro país. Nosotras y nosotros en la Dirección de Educación Primaria, en el Ministerio del Poder Popular para la Educación, hemos realizado una serie de investigaciones, comparaciones, que nos han permitido realizar aportes con organismos nacionales e internacionales, entre ellos la UNICEF, para adelantar y fortalecer ese proceso de lectura y escritura que ya la profesora Belkis Bigot había comentado en algún momento de esta jornada. Es importante señalar que hemos diseñado un plan de carácter temporal y estratégico, que no viene a sustituir lo que como diseño curricular nosotros llevamos en nuestras escuelas, sino que viene a fortalecer, a potenciar esas habilidades lingüísticas que se requieren en la escuela primaria. Y este plan va a venir acompañado de una programación, va a venir acompañado de unas orientaciones, va a venir acompañado de unos cuadernillos que van a permitir que desarrollemos este plan de manera sistemática, porque una de las características que tiene la enseñanza de la lectura y la escritura para hacerla fuerte es esa puesta en práctica de manera constante, que todos los días nosotros, maestros y maestras, leamos con nuestros niños en nuestras aulas de clase o en cualquier espacio escolar, inclusive de la familia y de la comunidad. Entonces, para ello hemos implementado este plan estratégico temporal que, como les decimos, está hecho por una situación histórica, coyuntural, que estamos impulsando en estos momentos. Y tiene que ver entonces con que vamos a presentar allí 3 áreas específicas, que son el área de lenguaje, el área de matemática y el área de socioemocionalidad. Sin embargo, a pesar de que las vemos como 3 áreas separadas, nosotros trabajamos desde la integralidad. Y cuando hablamos desde la integralidad es cómo vemos que la vida para el niño y la niña y para nosotros adultos y adultas está hecha de todos los componentes que nos hacen vivirla. Por eso es que nosotros no trabajamos con las disciplinas. Y debemos desde esas habilidades que tenemos las maestras y los maestros de integrar, de trabajar por procesos donde la innovación, la creatividad son los ejes para esa didáctica de procesos que el maestro desarrolla la integralidad. Este programa que tenemos allí, este plan, el plan de estratégico temporal, tiene que ver con que está dirigido a todos nuestros niños, niñas y adolescentes cursantes de la educación primaria, desde el continuo humano. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestras aulas de clase, en nuestros espacios educativos, vamos a encontrar que no tenemos grupos homogéneos, tenemos grupos heterogéneos, donde tenemos niños y niñas que han logrado potenciar sus habilidades lingüísticas, en este caso que hoy estamos hablando de lenguaje, y han podido potenciar sus habilidades lingüísticas de manera muy ventajosa, y mientras que tenemos otros que están como más a la colita, están más rezagados. Y el programa que tenemos aquí, el plan que estamos presentando, tiene que ver con poder desarrollar una misma temática, pero con diferentes tonalidades, respetando esos ritmos, respetando los contextos de cada niño y de cada niña. Por otro lado, es importante señalar que en el marco de este recurso momentáneo que estamos impulsando, va a haber un proceso de formación para docentes que tiene que ver con que le va a llegar a los docentes. Esperemos que podamos llegar la mayor cantidad de docentes de manera física, pero también va a llegar de manera digital a través del link que para eso tiene preparado el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Estos elementos, la programación del plan, los cuadernillos de trabajo, que simplemente son un punto de referencia, son modelos
que van a permitir al docente contextualizar y generar desde la innovación y la creatividad de cada uno de nuestros maestros y maestras posibilidades para establecer actividades, estrategias que se adecúen a las características de cada contexto, de cada niña, sus intereses y necesidades. Por otra parte, vamos a ver que este plan de formación temporal, es bien importante que nosotros estemos claros que es un plan estratégico temporal. ¿Por qué? Porque no viene a sustituir ningún diseño curricular, sino que es unas estrategias que vamos a desarrollar a lo largo del año escolar y que van a partir de un momento muy importante y que tiene que ver con la indagación que nosotros como maestros y maestras siempre hacemos. Cuando recibimos nuestros niños y niñas a principios del año escolar, hacemos una indagación, hacemos lo que llamamos el diagnóstico inicial, que nos permite saber con qué nos conseguimos, cómo están nuestros niños y niñas, cuáles son sus intereses, sus necesidades, sus nudos críticos, y desde allí vamos a potenciar entonces los procesos, en este caso las habilidades lingüísticas para como acto social, para potenciar, para fortalecer esos aprendizajes en el área de lengua, que hablaba la profesora Belkis hace rato, las 4 habilidades, la lectura, la escritura, la escucha y el habla. Bendiciones a todos los maestros y maestras de nuestra patria Venezuela. Hoy venimos a conversar sobre el plan estratégico temporal para el desarrollo de habilidades y destrezas lingüísticas en educación primaria. Este plan fue concebido, como lo dijo anteriormente la profe Rosa Hernández, fue concebido desde un proceso de investigación que se llevó a cabo en todo el país con organismos nacionales e internacionales que nos permitieron caracterizar al niño y la niña venezolana desde el proceso de construcción del conocimiento lingüístico a partir de espacios concretos que implicaba tiempos de pandemia y pospandemia. Esto nos permite entonces generar ese plan estratégico, el cual está estructurado en módulos que están organizados desde el proceso didáctico en 3 características básicas. Son secuenciales para el desarrollo del aprendizaje y expresados en niveles de conocimiento que permita la ubicación de cada uno de los niños y las niñas que participan en este programa. Es de hacer notar que los módulos están compuestos más o menos por 120 encuentros que pudieran ser distribuidos en 4 encuentros por semana, y además de eso, estos procesos se generan desde un punto de vista contextualizado, situado. No son condicionantes que tienen que darse única y exclusivamente como están expresados, sino que si tenemos algunos elementos de aprendizaje que pudiéramos incluir, que son parte de nuestra cultura social, entonces la incluimos dentro de todas las actividades que generamos en cada uno de esos módulos. Esos módulos generalmente nos van a permitir no solamente trabajar y seguir haciendo investigación, sino con las edades, sino también con los niveles de conocimiento que tiene el niño, que nos permitirá entonces trabajar sobre un proceso no solamente de socialización, de aprendizaje, sino de organización de pensamiento. Cuando hablamos de organización de pensamiento, estamos hablando que vamos a desarrollar en los niños y las niñas algunos elementos del conocimiento que están trabajados sobre niveles. ¿Qué sería esto? No podemos nosotros solamente descubrir si el muchachito, la muchachita, de cualquier contexto donde esté situado, no ha
descifrado, no ha internalizado lo que es su primer nivel de conocimiento, que es saber diferenciar, saber distinguir, saber conocer para poder llegar a procesos más profundos como es la decodificación de signos que fueron muy claramente trabajados por la profesora Belkis Bigop a través de lo que es los niveles de lectura y escritura, que son dos procesos diferentes, pero que se trabajan desde la semejanza. Es necesario expresar que el módulo está trabajado además con indicadores en proceso. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir ubicar el niño y la niña en qué proceso y en qué módulo y en qué cuaderno guía puede trabajar para ir complejizando y profundizando sus conocimientos. Es de hacer notar que estos módulos van a estar concatenados, interrelacionados con la colección Bicentenario. Están concatenados con una estructura del conocimiento a partir de la construcción social del mismo, porque el niño, para que pueda resignificar, para que pueda descubrir, para que pueda redescubrir, para que pueda producir en función a lo que conoce y es significativo y tiene interés para él. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Luisa Elena Veloz y soy la directora general de la Oficina de Integración y Asuntos Internacionales del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Enviarles un saludo a todas y todos quienes nos están viendo, a los maestros y maestras de la patria, a quienes admiro muchísimo, razón por la cual estamos aquí el día de hoy dirigiéndonos a todas y todos, porque es importante que el tema de las relaciones internacionales sea ampliamente conocido por todas y todos, y especialmente por los maestros y maestras de la patria, quienes día a día ejercen una labor extraordinaria, y sería de gran interés para el país que también puedan desarrollar en conjunto con el ministerio, por supuesto, acciones enmarcadas en nuestras relaciones internacionales. Quisiera hablarles un poco el día de hoy justamente acerca del tema de las relaciones internacionales para el fortalecimiento de la calidad educativa. Entonces, iniciamos con el marco que nos rige a todas y a todos en este país, que es nuestro marco constitucional, nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde establece que, bueno, el trabajo y la educación son los procesos fundamentales para alcanzar los fines del Estado. En este sentido, si entendemos que los fines de la política exterior deben coincidir plenamente con los fines del Estado, así lo establece el artículo 151 de nuestra Constitución, la dimensión internacional de la política educativa representa uno de los ejes centrales de la política exterior. Esto implica que las relaciones internacionales en materia educativa pueden constituir una palanca estratégica para el fortalecimiento de las políticas públicas nacionales y, al mismo tiempo, para el impulso cultural de la integración regional, pues su desarrollo es determinante para la generación de una identidad política y cultural nuestra americana. Por otra parte, el artículo 153 de nuestra Carta Magna establece como prioridad la integración latinoamericana y caribeña, con la finalidad de defender los intereses sociales, culturales, ambientales, políticos y económicos de la región. Igualmente, orienta la suscripción de tratados internacionales para el desarrollo común de nuestras naciones.
Nuestra Constitución también establece, por supuesto, los principios que rigen las relaciones internacionales, que son, y lo establece en el artículo 152, la independencia, la igualdad entre los estados, libre determinación y no intervención en sus asuntos internos, solución pacífica de los conflictos internacionales, cooperación, respeto a los derechos humanos, solidaridad entre los pueblos por su emancipación y bienestar. Es importante hacer mención, por supuesto, también a nuestro Plan de la Patria 2019-2025 en el gran objetivo histórico número 4, que es contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional en la cual tome cuerpo un mundo multicéntrico y pluripolar que permita lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz planetaria. En este objetivo número 4 de nuestro Plan de la Patria, nos hace un llamado y por supuesto ahí está insertado el sector educativo, el Ministerio del Poder Popular para la Educación, en buscar articulaciones en el marco de la cooperación educativa con nuestros países, sobre todo los países de la región, que puedan impulsar la integración entre los pueblos de la región. Nuestra Constitución, nuestro Plan de la Patria, está estrictamente articulado con la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, agenda que nosotros como país estamos llamados a cumplir sus objetivos, a aportar con el cumplimiento de cada uno de los objetivos que establece la Agenda 2030, que fue creada el año 2015 y en la cual la educación tiene un papel fundamental en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que es el de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Es importante y se recalca aquí, se hace mucho énfasis en que cada una de las maestras y maestros puedan estudiar y además difundir el contenido de la Agenda 2030, de la Agenda 2030, que contiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por supuesto, hacer muchísimo énfasis en el cumplimiento del ODS número 4, con cada una de sus metas, con cada uno de sus indicadores, porque es algo que debe conocerse, que debe socializarse en el marco de nuestras escuelas y que cada uno de nuestros maestros y maestras deben conocer y que cada uno de nuestros y nuestras niños, niñas, adolescentes deben tener conocimiento. Cómo nosotros en el Ministerio del Poder Popular para la Educación implementamos acciones encaminadas a dar cumplimiento a nuestra política educativa en el marco de las relaciones internacionales. Bueno, llevamos a cabo acciones bilaterales que son el relacionamiento bilateral con algunos países desde la perspectiva de la cooperación educativa, teniendo siempre presente lo que mencionábamos hace un rato como principios constitucionales de nuestra política exterior, que es el respeto, que es la complementariedad, la autodeterminación de los pueblos, no inmiscuirnos en ninguna política de ningún país, siempre con muchísimo respeto, pero desde la perspectiva de la cooperación. Así impulsamos acciones para el relacionamiento bilateral de nuestro país mediante el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Así tenemos hoy la satisfacción de decirles a todas y a todos que estamos o se ha establecido desde hace ya algún tiempo relacionamiento, por ejemplo, con la República Árabe Saharaui Democrática, con Bolivia, con Guinea Ecuatorial, con China, con Rusia, con Honduras, con Brasil, con Colombia, con Dominica, con Santa Lucía, con Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Irán, Nigeria, Túnez, Burkina Faso, Indonesia y Turquía.
sobre todo ¿para qué? Para nosotros impulsar relacionamiento donde se puedan llevar a cabo intercambios de docentes, intercambios de estudiantes, siempre que lo permitan, por supuesto, nuestras leyes, y donde podamos mostrarle al mundo todos los resultados en términos educativos que, a pesar de las circunstancias, nosotros hemos logrado, a pesar de las medidas coercitivas unilaterales, a pesar de los efectos de la pandemia, se han llevado a cabo acciones que es importante que el mundo las pueda conocer. Por otro lado, nuestro ministerio impulsa relaciones multilaterales, que significa que es la articulación con los distintos organismos, tanto agencias de la Organización de las Naciones Unidas, así como organizaciones internacionales. En el tema de las agencias de las Naciones Unidas, hemos fortalecido nuestro relacionamiento con UNICEF, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, cuyo trabajo se rige por la Convención sobre los Derechos del Niño y tiene como objetivo que los derechos de niños, niñas y adolescentes sean una realidad, tanto en Venezuela como en el mundo. Por otra parte, con la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y es un organismo especializado del sistema de las Naciones Unidas. Es importante destacar que estas organizaciones son de gran apoyo para impulsar acciones que conllevan a la calidad educativa. En el caso de la UNESCO es importante destacar que ha permitido la participación activa de Venezuela, del Ministerio del Poder Popular para la Educación, en el Laboratorio Latinoamericano de la Calidad Educativa, el YESE, que formemos parte de la red de escuelas asociadas a la UNESCO, que formemos parte también de la red de educación para el desarrollo sostenible. Quiero hacer mención también que, aparte de los organismos multilaterales del sistema ONU, también trabajamos de la mano con organizaciones internacionales como Save the Children Venezuela, que es una organización que trabaja para apoyar a los niños y familias más vulnerables. De igual forma, con el Consejo Noruego, que es una organización no gubernamental internacional que está establecida desde el año 1946. En Venezuela funciona desde el año 2019. Yo quiero comentarles además que, con relación a la cooperación de los organismos multilaterales, es importante que podamos entender que siempre deben ir de la mano con el Ministerio del Poder Popular para la Educación. El ministerio es el que rige la política educativa del ministerio, del país, por supuesto, y que estas organizaciones son apoyo para el ministerio, así que los planes siempre van en conjunto y van de la mano con el ministerio, y que ciertamente hay apoyo de su parte con recursos complementarios, y que es muy, muy importante que sepan para dar entrada a estas organizaciones. Hay algunas organizaciones que intentan entrar a nuestras escuelas, pero si no están de la mano con el ministerio, es importante que tengan información de quiénes son las organizaciones que efectivamente trabajan con el Ministerio del Poder Popular para la Educación. El llamado es a que dentro de nuestras actividades podamos tener en cuenta que el ministerio también impulsa actividades internacionales y que, por lo tanto, es muy importante que nosotros conozcamos cuál es nuestro marco referencial para poder llevar a cabo acciones, nuestra Constitución, nuestro Plan de la Patria, que puedan conocer la Agenda 2030, que cada niño y niña de nuestro país, de nuestra patria, pueda decirnos de qué se trata esta agenda, y además de eso sepa que mediante ese mecanismo nosotros podemos decirle al mundo cuáles son nuestras acciones que con muchísimo orgullo y muchísimo esfuerzo hemos llevado adelante y que seguiremos llevando adelante. Muchísimas gracias. Bueno, pues bienvenidos a esta nueva jornada de Plan de Formación Docente.
En este momento les estoy hablando, yo soy Mariano Herrera, les hablo de parte de la Universidad Metropolitana, en nombre de la Universidad Metropolitana, porque ahí en esta universidad estamos en este momento con un programa para la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura que se llama Leo, Juego y Aprendo. El objetivo de Leo, Juego y Aprendo es lograr que una cantidad grande de niñitos, en este momento estamos con 30.000, cerca de 30.000 niños, aprendan a leer en primer grado y se fortalezcan en segundo con la consolidación de la lectura. Utilizamos el método fonético para la enseñanza de la lectura, que bueno, es un método que pide asociar sonido con letra, ¿no? Por ejemplo, en la palabra mamá, el nombre de la letra M es M, pero el sonido es M. Entonces, lo que asocia al niño con la letra no debe ser el nombre de la letra, que es M, sino el sonido que es M, mamá. En eso consiste el método fonético con cada uno del resto de los fonemas que están en nuestro abecedario. Bueno, entonces es de la Universidad Metropolitana, Leo, Juego y Aprendo. Bueno, es dirigido a niños entre 5 y 9 años, que bueno, eso generalmente es entre preescolar y segundo grado, hasta tercero podría ser. Y lo que hacemos es que capacitamos a los docentes y también a partes de los padres y representantes, algunos de ellos, y les damos a los niños y a los docentes un material impreso y también acceso a un videojuego que va con ese material impreso. En ese material impreso se llama Aprendamos Todos a Leer, ATAL, y tiene entonces, repito, ese material impreso para los niños, que es un cuaderno de ejercicios, y una guía del docente que va con ese cuaderno de ejercicios. Repito, estamos en 19 estados con escuelas públicas y privadas de sectores urbanos y rurales, y atendemos pues esencialmente sectores socioeconómicamente vulnerables. ¿De dónde venimos? Bueno, pues de algunos principios hasta tercer grado el reto es aprender a leer y a partir de cuarto grado el reto es leer para aprender. Entonces tenemos primero que aprender a leer y luego comprender lo que leemos y por eso es que viene leer para aprender. Tenemos que leer muy bien primero porque del resto de nuestra vida vamos a utilizar la lectura para aprender. Y la meta es que todos los alumnos que estén en nuestro programa, sin diferencia entre rural urbano ni entre nivel socioeconómico, cuando finalicen tercer grado estén listos y puedan leer para aprender y disfrutar de la lectura. Los beneficios del programa, bueno, ya como les estaba diciendo, hemos capacitado cerca de 2.000 docentes. A esos docentes les hemos hecho acompañamiento y seguimiento en sus aulas durante el año escolar 22-23, que culminó en julio de este año. Tenemos una serie de coordinadores formados en todos los estados para trabajar y apoyar a los docentes. Le hemos entregado esa cantidad de libros a los alumnos de primer y segundo grado. En los segundo grado eran niños que no leían. Y también trabajamos con GrafoGame. Además, pues, con esa capacitación da lugar a un certificado que la Universidad Metropolitana le entrega a los docentes y a sus formadores por el trabajo realizado. El material se los voy a presentar ahora. Como les digo, hay un cuaderno de ejercicios. Ahí tienen la portada, se llama Aprendamos Todos a Leer, y luego está una guía para el docente que va junto con este cuaderno de ejercicios. Estos dos documentos van juntos. Este es más grueso, aquí están unas instrucciones muy detalladas para los docentes, de manera que puedan ir acompañando a sus alumnos en su proceso de aprendizaje. Como recurso adicional tenemos este juego que se llama GrafoGame. La universidad tiene la licencia gratuita para Venezuela, todos ustedes lo pueden descargar cuando lo deseen. Y una vez que lo tienen y esté descargado en el teléfono, no hace falta estar conectado a internet ni a ningún wifi para jugarlo, se puede jugar sin eso. Y tiene el mismo programa, el mismo método fonético, y por eso es que va acompañando a nuestro programa esencial que va con los dos libros que antes les enseñé. Las personas de GrafoGame, los responsables de ese juego, los que lo diseñaron, recomiendan que se use 10 a 20 minutos diarios, pero nuestra experiencia en compañía de un adulto, nuestra experiencia es que a los niños les gusta jugar tanto que juegan mucho más de 20 minutos diarios. El juego ayuda a desarrollar habilidades cronológicas. Aquí está una foto. En la derecha, esos tres como televisores que hay son mundos a los que él puede entrar, uno subterráneo, submarino, otro terrestre, y él ahí va escogiendo el mundo donde entra y va acumulando puntos en la medida que va progresando con su lectura. También hay otro recurso que se llama el componedor de palabras. Para eso se deben imprimir en una hoja de papel de forma clara todas las letras del abecedario. Primero en mayúsculas, después en minúsculas, mínimo 5 de cada una. Una vez hechas esas letras, se corren en papel contact y se recortan para formar tarjetas y se organizan en 2 sobres.
una por las mayúsculas y otra las minúsculas. Estas letras sueltas permitirán a los alumnos representar las palabras que han descompuesto en sonido, seleccionando las letras que las componen. Aquí podemos un ejemplo. Aquí está un niñito que escribió la palabra molino, habiendo sacado de una cajita donde estaban las letras en minúscula, cada una de las letras que componían su palabra, que él la descompuso, pues molino en cada una de las letras que forman parte de esa palabra. Aquí tienen otra forma de trabajar y elaborar ese componente de palabras. Por un lado, pues dice estructura de madera y en otro lado como una caja con las letras muy bien expuestas. Aquí está también otro recurso, que es la cartera fonológica. Ahí están todos los fonemas y sus letras al lado, que en el orden en que se pronuncian. No van en el orden alfabético porque se ha estudiado en cuál es la mayor frecuencia o cuáles son los sonidos que utilizamos en español con más frecuencia. Y entonces ahí están en el orden en que están, en que se ha visto que se ha estudiado, pues, que se pronuncian más los fonemas, y entonces por eso no es el orden del alfabeto, sino el orden fonológico. Y a eso se llama la cartera fonológica, y cada una de las letras va con algunos animales o ejemplos de palabras que tienen el sonido de esa letra o de ese fonema. Aquí tenemos además entonces una explicación sobre el momento del programa. Tenemos que hay 4 unidades, 2 de ellas son en primer grado y las 3 y 4 en segundo grado, el otro año escolar, donde el niño ya pasa para el segundo. Tenemos un momento que es que le proponemos a los docentes que hagan por lo menos 1 hora diaria de uso del programa, que se involucren los padres para que también diariamente usen GrafoGame, que evalúen. Nosotros hemos evaluado con una prueba que se llama EGRA, y luego al final del primer lapso, después que se usa también el GrafoGame, se hace una exposición donde se ve cuánto han avanzado los alumnos en su lectura. En segundo momento, hacemos actividades remediales para los niñitos que hayan quedado un poco rezagados. Luego que están todos nivelados, empezamos la unidad 2, también con 1 hora diaria, seguimos con GrafoGame. Ahí viene una evaluación que viene con Aprendamos Todos a Leer, que se llama Lola la Loba, y luego entonces ahí termina con una exposición también de lo que se ha logrado con los niños. Y los resultados de la prueba inicial que pasamos nosotros. Y el tercer momento, se termina la aplicación de la Lola la Loba de la unidad 2, y entonces viene, como siempre, actividad de recuperación, GrafoGame y un evento donde los docentes comparten sus experiencias. Muy importante lo que tenemos es el acompañamiento y el seguimiento por parte de lo que llamamos el coordinador, que es el que acompaña al docente en sus aulas para escuchar sus dificultades, pero también acompañarlo en sus logros y en sus éxitos y darle algunas recomendaciones y orientaciones técnicas. Por otro lado, les quería comentar que aquí están, y si ustedes tienen interés en esto, nuestras redes sociales. Leo, Juego, Aprendo con _ es el de Instagram, y en Twitter, que ahora se llama X, es @Leo, Juego, Aprendo, y está nuestro correo electrónico y la página web. En esa página web ustedes van a poder descargar de manera gratuita los 2 libros de los que hablé antes. Déjame volvérselos a mostrar. Aquí están. Este que es la guía del docente y este que es el cuaderno de ejercicios de los niños. Esos están para ser descargados en la página web de la universidad. Entonces, no duden en utilizarlos, descargarlos, imprimirlos. Y si tienen algo que comentar con nosotros porque quieren participar de una manera específica, pues ahí está nuestro correo electrónico, proyectolectura@unimed.edu.be, ahí lo tienen en la pantalla. Y ahí está también la página donde pueden descargar, y hay otra información, hay unos videos que explican el método fonético un poco más largamente que lo que yo acabo de hacerlo, con un poco más de detalles, hechos por expertos. Entonces, bueno, eso es lo que quería presentarles hoy. Los dejo ahora con un video de una escuela donde una maestra y unos niños muestran pues cómo han aprendido y cómo han enseñado a leer en esa escuela con mucho éxito. Entonces nos da gusto presentarles ese video porque muestra pues cómo funciona el programa con una experiencia concreta en una escuela de la realidad. Gracias por su atención y mucho éxito en este programa de formación docente. La educación fue duramente golpeada por la pandemia. Según la UNESCO, más de 100 millones de niños y niñas a nivel mundial estarían por debajo del nivel mínimo de habilidades en lectura y escritura. Venezuela no escapa de esta realidad. ¿Qué hacer ante esto? La Universidad Metropolitana, a partir del año escolar 2022-2023, comenzó a implementar el programa Leo, Juego y Aprendo. Leo, Juego y Aprendo es un método de enseñanza y de aprendizaje
destinado a que los niños de primer grado y hasta de preescolar aprendan a leer en esa edad, de 5 a 6 años. Está basado en lo más avanzado que hay en las ciencias cognitivas y en las ciencias de la lectura. Esas ciencias de la lectura han producido conocimiento sobre cómo aprende el cerebro de un niño a leer. Y eso se ha convertido en este librito que se llama Aprendamos Todos a Leer. Pero, ¿por qué es importante que un niño aprenda a leer? El primer grado es el grado más importante de toda la escolaridad. Y si no se aprende a leer en primer grado, después va a ser muy difícil que el itinerario del niño sea exitoso. Los niños deben entender lo que leen, y esto se aprende en los primeros grados. Adela es Al culminar el segundo grado, deberá leer 60 palabras por minuto. Pero en Venezuela, la mayoría de las escuelas públicas están por debajo de ese nivel. Adela tiene 4 patas. La fluidez lectora es necesaria porque favorece la comprensión de lo que se lee. Adela es una ardilla. Adela tiene una cola graciosa. El objetivo de Leo, Juego y Aprendo es que a través del método fonético el niño aprenda a leer y a comprender lo que lee de una manera consolidada, segura y perdurable en el tiempo. Los docentes estábamos acostumbrados o estábamos acostumbrados a enseñarles a los niños a leer con el método silábico. Entonces, una vez que se les da a conocer o se empieza con el programa de Leo, Juego y Aprende, empezamos con el método fonético, ellos van leyendo, van pronunciando el fonema ma, van diciendo el fonema y construyen la palabra. Adela tiene 3 hermanos. Sus hermanos son Andrea, Ana y Amelia. Para mí como directora es una innovación. Leo, Juego y Aprende, ya que tengo 30 años trabajando en Fe y Alegría y he pasado por muchísimas metodologías. Y esta es una metodología la cual ha ayudado a los docentes a ser más creativos, a no enseñar con aburrimiento, sino enseñar hasta a leer y a escribir con paciencia, con alegría, con amor. Un método eficaz, responsabilidad y compromiso. Son los 3 elementos que yo destaco de ahora y además demuestran que se puede. Yo creo que eso es lo más importante, sí se puede. Con pocos recursos, con los maestros que tenemos, no hay que cambiar el mundo primero, ¿no? Sino que al revés, vamos a cambiar el mundo después de cambiar con estas herramientas el sistema educativo, la educación y el aprendizaje de los niños.